Hola, ¿qué tal? Feliz tarde. Iniciamos este Bien Dateado deseándoles una feliz semana, que todos sus sueños, sus propósitos se hagan realidad. En este lunes los acompañamos en directo por la pantalla de Canal Institucional, llevándoles información de servicio de esa que usted tanto necesita saber para aplicar en su día a día. Saludamos a todos los televidentes que se conectan con nosotros en nuestra señal abierta y además quienes lo hacen en todas nuestras plataformas digitales. 2022 trae un periodo importante en este primer semestre porque el país se congrega para salir a votar en esta oportunidad para el Congreso de la República, consultas entre partidos para candidato único a la presidencia y, por supuesto, el primer cargo de la nación, el del presidente de nuestro país. Hoy tendremos un programa interesante porque los vamos a orientar, los vamos a sacar de dudas sobre todo lo que debe saber sobre este proceso electoral que se avecina. Haremos pedagogía sobre los temas más importantes que usted debe saber antes de acercarse a las urnas. Por supuesto, como siempre, estamos preparados desde ya para recibir cada una de sus llamadas, de sus mensajes en notas de voz, de sus comentarios en redes sociales. Nos gusta conversar con ustedes y lo más importante, orientarlos ante sus dudas e interrogantes con los expertos invitados. Nuestros canales de comunicación para nuestro tema de hoy son muy sencillos, línea de WhatsApp, déjenos sus notas de voz, los escuchamos, 312-487-0413. También recibimos sus mensajes y preguntas a nuestra cuenta de Facebook, donde nos encuentra como Canal Institucional. Aquí los leemos y tenemos la línea telefónica a la que también se puede comunicar con nosotros. Es el 220-0707. Dentro o fuera de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Cuando el país se prepara para una temporada electoral en lo que se elegirá en nuestro país, en este caso como presidente y vicepresidente y un nuevo Congreso, pues muchos colombianos aún no tienen clara la información sobre cómo participar en estas fechas de elección a través del voto. Nosotros fuimos a la calle para conocer qué tanto saben los ciudadanos sobre el tema y eso fue lo que encontramos. ¿Sabía usted que el próximo 13 de marzo del año 2022 tenemos la oportunidad de elegir a nuestro Congreso de la República, tanto a senadores como a representantes a la Cámara? En Colombia, cerca de 35 millones de personas están habilitadas para votar en 2022, para elegir presidente, vicepresidente, a 109 senadores, 168 representantes. De esta cifra, un poco más de 18 millones de posibles votantes son mujeres. Pero, ¿qué tan a tono están los colombianos respecto de estas justas electorales? En marzo son las elecciones legislativas y adicionalmente se hacen las consultas de pacto histórico, se hace la consulta de tres alianzas básicamente grandes que hay. Se están presentando también varios candidatos a la presidencia como independientes que no están en ninguna alianza, pero pues básicamente en marzo es lo que sucede. Y en mayo ya tenemos las presidenciales, en donde ya primera vuelta, esperando que los candidatos a ver si el que no logre el 51%, por encima del 51%, pues tendría que ir a segunda vuelta, donde irán dos candidatos que serían los de la mayor votación en la primera. Las elecciones son en marzo, próximo para la elección de presidente y la Cámara de Representantes y el Congreso de la República. Creo que nomás tener la cédula, a tener en cuenta y pues saber por quién va a votar uno, ¿no? Tener información referente a por qué personas son las que mejor se le acomodan a uno a la forma de pensar de uno, ¿no? Pueden votar los ciudadanos colombianos mayores de 18 años, tener su cédula inscrita. Creo que para los que no lograron inscribir la cédula y tienen un lugar de residencia diferente a donde van a votar, se habilitan centros de votación para ese tipo de casos. Las personas que, por ejemplo, en Bogotá no tienen registrada la cédula, pero vivimos acá, podemos acercarnos generalmente a Corferias, a donde podemos ejercer el voto. No, pues que las elecciones anteriormente se hacían de una manera más manual, ¿no? Porque era con la tintica en el dedo. Eso no ha cambiado, son siempre promesas por aquí, promesas por allá.
no hay cumplimiento en esas promesas después de que ya están montados ahí encima. Entonces realmente uno vota por el que le parece menos malo. Bueno, delitos electorales está la transhumancia, que tiene que ver, pues no se ve en las presidenciales, pero sí se ve, puede ser en las legislativas, incluso en donde se lleva población de un sitio a otro, de donde no reside, para aumentar la cantidad de votos, compra de votos, que pues eso es otro delito que digamos que su solo nombre habla de a qué corresponde. Y que el próximo presidente que se monte debe pensar más en el colombiano, en el trabajador, el que trabaja día a día, el que suda día a día. Por lo menos se viera un cambio político cotidiano, en el sentido de que no solo fueran promesas, sino que sí fueran cumpliendo ciertas cosas como, no sé, reforma a la policía, manejo, no sé, a los recursos más transparentemente, que si de verdad hay un alcalde corrupto o algún funcionario, si se le haga el proceso debido y que no haya palancas. Pues marzo y mayo son meses trascendentales en el calendario electoral del país. Aún están las dudas entre los colombianos sobre estos procesos de elección y la importancia para la democracia. Por esta razón vamos a contarles aquí en Bien Dateado detalles de cómo y cuándo se realizarán estos comicios, que serán determinantes para definir el rumbo de Colombia para los próximos 4 años. El próximo 13 de marzo de 2022 tendrán lugar las elecciones del Congreso de la República. Lo primero que debes tener claro es tu puesto de votación. Identifica la circunscripción por la que quieres votar. En el caso del Senado, habrá 2 circunscripciones diferentes, una nacional y otra especial indígena. Solo puedes realizar un voto por tarjeta, no puedes votar en ambas circunscripciones o tu voto sería nulo. En el caso de la Cámara de Representantes, hay 3 circunscripciones diferentes: la territorial, la especial indígena y la especial afrodescendiente. En este caso también puedes votar únicamente en una de esas 3 circunscripciones. Se elegirán los senadores y los representantes a la Cámara del Congreso de la República. En total se elegirán los 100 senadores de la circunscripción nacional y 2 de la indígena. Para representantes de la Cámara serán electos 161 representantes de los departamentos y de Bogotá, 1 de los colombianos del exterior, 1 de los indígenas y 2 de las negritudes. Además, contaremos por primera vez las elecciones de las circunscripciones transitorias especiales para la paz. En total serán 16 representantes de esas circunscripciones en distintos departamentos de Colombia. Para Senado tenemos que son 974 candidatos en 16 listas. Estas listas son tanto de partidos políticos, de coaliciones y de grupos significativos. En total tenemos que son 3 coaliciones, la del Partido Mira y el Partido Justa Libres. Tenemos también la lista de Coalición de la Esperanza y la Coalición del Pacto Histórico. El resto de 8 partidos políticos decidieron presentarse de manera individual, y también tenemos 5 grupos significativos de ciudadanos. Para el caso de los representantes a la Cámara, en las circunscripciones territoriales tenemos 1.396 candidatos en 268 listas. Para representantes de la Cámara serán electos 161 representantes de los departamentos y de Bogotá, 1 de los colombianos del exterior, 1 de los indígenas y 2 de las negritudes. Además, contaremos por primera vez las elecciones de las circunscripciones transitorias especiales para la paz. En total serán 16 representantes de esas circunscripciones en distintos departamentos de Colombia. Ten en cuenta que hay 2 tipos de listas diferentes, una de voto preferente y una de voto no preferente. En el caso de la primera tendrás la opción de votar por un candidato en específico. En la segunda solo podrás votar por tu partido. Ten en cuenta que en el caso del voto preferente puedes votar de 3 maneras diferentes. La primera, solo seleccionando el logo de tu partido. La segunda,
seleccionando el logo del partido y el número de tu candidato de tu preferencia. Y la tercera, seleccionando únicamente el número del candidato. En el caso del botón no preferente, solo podrás votar por el logo del partido. También el próximo año, el 29 de mayo, será la primera vuelta presidencial. Acá los candidatos dependerán mucho de cuáles son los resultados de las consultas interpartidistas, que también muy seguramente se realizarán el mismo día de la elección de Congreso. Y estas coaliciones no son exactamente las mismas que son para Congreso. Digamos, por ejemplo, tenemos el caso del Partido Nuevo Liberalismo, que decidió presentarse de manera individual, pero que para los presidenciales está en la coalición de la esperanza. En estas consultas se elegirán los candidatos de cada una de estas coaliciones y además se podrán presentar los candidatos que decidan irse de manera individual, ya sea por partidos políticos o por grupos significativos de ciudadanos. También es importante aclarar que se tienen 10 curules asignadas fijo para el Partido Comunes, producto del acuerdo de paz, 5 en Senado y 5 en Cámara, independientemente de los resultados electorales que tengan. Estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional, acompañándolos en esta tarde de lunes, haciendo la pedagogía sobre todo lo que debemos saber los colombianos para estas próximas elecciones y comicios que se avecinan en nuestro país. Es que a propósito de nuestro tema del día, más de 38 millones de personas están contabilizadas en el censo electoral para la celebración de las elecciones a Congreso, consultas interpartidistas y presidente para este 2022. Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca son los territorios en ese orden con mayor potencial electoral, llegando a cerca de 15 millones de personas. Desde hace varios meses, la registraduría viene organizando con detalle lo que serán estas votaciones. Y en Bien Dateado, hablando de pedagogía electoral de este 2022, hemos invitado a Javier Eduardo Liñán, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Profesor, pues muchas gracias por estar con nosotros en este Bien Dateado, pero sobre todo para ayudarnos a entender lo que serán estos comicios electorales. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy atento a resolver las diferentes inquietudes que tengan. Profesor, la primera pregunta está orientada en conocer cuántas consultas interpartidistas se realizarán justamente previo a las elecciones presidenciales y lo más importante, ¿quiénes están habilitados para votar en ellas? Bueno, es importante señalar que existen 3 consultas interpartidistas con el fin de elegir un candidato por cada una de estas coaliciones a la presidencia. Este 13 de marzo, todos los ciudadanos del país podrán escoger por lo menos una de estas listas para escoger a su candidato de preferencia en lo que será la representación de estas coaliciones en las elecciones presidenciales. Profesor, ¿qué novedades veremos, por ejemplo, en estos próximos comicios electorales, tanto para Cámara, Senado y claramente para las presidenciales? Bueno, todos los ciudadanos del país podrán escoger a los representantes al Senado y a los representantes a la Cámara. La principal novedad es que existe la consulta interpartidista, que son 3, como lo mencioné hace un minuto, para que todos los ciudadanos del país puedan escoger una de estas listas y señalar a su candidato de preferencia. Esa es la mayor novedad que existe, pues se aprovechan estas elecciones del próximo 13 de marzo para que de manera simultánea se pueda realizar esta encuesta a fin de que los partidos puedan medir a sus candidatos en estas coaliciones y escoger a uno de ellos. Javier, ¿qué efecto tiene el voto en blanco en las elecciones de presidencia de la República y de Congreso? Bueno, el voto en blanco es muy importante que sepamos que tiene como finalidad de que todo el ciudadano colombiano manifieste o tenga una expresión política. En este caso debe ser de abstenerse a elegir a uno de los candidatos. Es una expresión de inconformidad, pero muy importante que tiene unos efectos políticos conforme a los candidatos que se presentan allá. El voto blanco es de suma importancia, puesto que de esta forma nosotros los ciudadanos del país, cuando vamos a ejercer el derecho al voto, podemos decir que no estamos de acuerdo con esa lista de candidatos. Y cuando el voto en blanco es la mayoría, es decir, el 50% más uno de los votos, estos comicios, cuando se realizan de elecciones unipersonales, no pueden presentarse los mismos candidatos y deberán repetirse en estas elecciones. Es decir, es muy importante
manifiestan los ciudadanos que no están de acuerdo con los candidatos que están en la palestra electoral y tiene una relevancia importante para lo que será el escrutinio. Profesor, hablemos de quiénes pueden cumplir las funciones de jurado de votación y por supuesto quiénes están exentos a esta obligación. Bueno, es importante saber que los jurados de votación es la representación que tenemos la ciudadanía, la que tiene la sociedad civil en los comicios electorales. Estos jurados de votación serán personas entre los 18 y 61 años de edad que puedan ejercer estas funciones. ¿Quiénes pueden ser los jurados de votación? Como se los decía hace un momento, los mayores de 18 años hasta los 61 años, que son escogidos por la Registraduría Nacional, por las entidades privadas y públicas que envían los listados de los ciudadanos. Javier, hablemos un poco también de las curules de paz. En este año se van a elegir las 16 circunscripciones. ¿Cuáles son las novedades que tendrán al momento de la elección los ciudadanos en los tarjetones? Bueno, los ciudadanos van a poder escoger en unas regiones especiales unos representantes de las víctimas en estas curules de paz para poder escogerlos y ser una representación que se ha tenido en cuenta para hacerse en estos comicios. Esos representantes van a ser representantes de estos ciudadanos que son considerados víctimas en unas poblaciones especiales y que en estas elecciones, se nos había pasado decirlo, es muy importante y van a ser elegidos para hacer la representación de las víctimas ante el Congreso. ¿Estos representantes van a ser elegidos de manera indefinida o por algunos periodos particulares, Javier? Estos son elegidos por el periodo de 4 años de elecciones de Congreso. Perfecto, es Javier Eduardo Liñán, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, acompañándonos en este Bien Dateado para entender la pedagogía sobre las elecciones 2022. Y con esta, permítame, Javier, cierro. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le da a todos los colombianos al momento de acudir a las urnas? La recomendación es, bueno, primero que todo, asistir con la cédula de ciudadanía, que asista muy temprano a ejercer el derecho al voto, que vote por el candidato de su preferencia. De las listas a escoger candidato presidencial de estas coaliciones, hay 3 tarjetones, como ya los mencionamos, pueden escoger solamente uno y estar muy puntuales a ejercer el derecho al voto. Todos tenemos nuestra representación en el Congreso y viene la máxima representación de los colombianos en el Ejecutivo, que es el presidente de la República. Entonces, hacerlo de manera consciente, libre, sin presiones, y con todo el amor del mundo para que existan unas elecciones de manera transparente y masiva, como siempre lo hemos soñado todos los colombianos. Pues, profesor Liñán, muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, siempre abierto a compartir estos espacios y un fuerte abrazo para todos. Avanzamos con ustedes hablando sobre lo que será la pedagogía para estas próximas elecciones 2022. Usted, si nos está viendo en casa, en cualquier rincón de Colombia, no olvide que en minutos abriremos un bloque de preguntas y respuestas donde usted puede participar con sus interrogantes. Lo puede hacer enviándonos sus mensajes por medio de notas de voz al 312-487-0413 o, si prefiere, comunicándose con nuestro espacio en vivo marcando el 220-0707, 220-0707. Recuerde digitar 601 si está dentro o fuera de Bogotá. Además, leemos sus comentarios en todas nuestras plataformas digitales. Y es que las votaciones en el país cada vez están más cerca y conocer cómo se marca de manera debida los tarjetones se hace vital para cumplir con nuestro deber en estas elecciones. Aquí les entregamos algunas indicaciones claves para que a la hora de sufragar, pues su voto no sea nulo. Es importante conocer dónde usted tiene registrada e inscrita su cédula de ciudadanía. Si se ha mudado de ciudad y por tanto las últimas elecciones usted votó en otra localidad en donde actualmente reside, es muy importante que registre su cédula de ciudadanía en un lugar cercano y que le posibilite también acercarse el día y la hora en la mañana a votar y expresar su voto. Para las elecciones de Congreso, Senado y Cámara de Representantes tenemos 2 tipos de listas.
las listas abiertas y las listas cerradas. En el caso de las listas cerradas, el partido político ha realizado una organización jerárquica de sus candidatos, en un orden en el cual en los primeros puestos están aquellos candidatos que tienen un mayor reconocimiento, una mayor representatividad, un mayor rol o más significativo rol al interior del mismo partido político. Por esta razón van de cabeza de lista, o sea, el candidato número 1, seguido por el orden de jerarquía o de apoyo que le da el partido a sus competidores en las elecciones. La numeración para las elecciones es qué número se asigna a cada candidato, se realiza a través de un ejercicio propio del partido político en donde intervienen diferentes factores y también pues se presentan dinámicas democráticas, participativas, y en algunos casos también juega el azar. Sin embargo, las cabezas de lista que hacen parte de los diferentes partidos políticos pues plantean siempre una figura representativa. Recordemos entonces, para que nuestro voto sea válido, marcar una sola elección, en el caso de presidente, por uno solo de los partidos, no por los dos. Tendría que marcar únicamente un partido. No marcar ni para presidencia ni para el Congreso algún partido más el voto en blanco. El voto en blanco es como otro candidato. Entonces, aquí estaría invalidando mi voto. Únicamente voto por el partido o solo por el voto en blanco. No marcar distintos espacios de partidos, ni escribir palabras, estoy anulando mi voto, perdí la ida a votar. O no marcar un presidente con otro vicepresidente. Ellos ya fueron elegidos como una dupla, como una fórmula, es casi como un matrimonio, no podemos mezclarlos. Para que nuestro voto sea válido, entonces, debemos previamente pensar cuáles son nuestros candidatos y decidir en qué espacio vamos a expresar esa decisión. El futuro de Colombia, y no es un cliché, está en nuestras manos. El voto es uno de los elementos fundamentales de las democracias. Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho y además de eso el deber de poder expresar nuestra voluntad. Constreñimiento al elector, trashumancia electoral, compra y venta de votos y perturbación a la jornada electoral son algunos de los varios delitos electorales más comunes en nuestro país. Aquí hacemos un desglose de algunos, además de sus sanciones. Preste mucha atención. Los delitos electorales son una serie de disposiciones prohibitivas que están en el ordenamiento jurídico penal colombiano y que buscan dotar de transparencia los diferentes procesos electorales. Este tipo de delitos técnicamente se llaman delitos contra la participación democrática. Están consagrados en la Ley 599 del 2000, nuestro Código Penal, y es un capítulo completo que hace referencia a estas conductas punibles legalmente reconocidas por el Estado colombiano. Este tipo de delitos pueden ser cometidos tanto por ciudadanos del común como por funcionarios públicos, y ahí va a establecerse en cierta medida los diferentes tipos de delitos electorales que existen en Colombia. Ahora, para explicar cuáles son estos delitos, hay que clasificarlos más o menos en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos los delitos en los que se afecta principalmente el elector, en los que encontramos particularmente el fraude en la inscripción de cédulas, el constreñimiento al elector, la corrupción al sufragante,
por nombrar unos ejemplos, y son las tipologías más cometidas. ¿Y qué nos quieren decir estos delitos? Particularmente, el fraude en la inscripción de cédulas hace referencia a cuando un votante inscribe de manera irregular y sin ser su residencia electoral un documento en un municipio o localidad que no le corresponde. En segundo lugar, cuando hablamos del constreñimiento al sufragante, hablamos de que por medio de amenazas o presiones se ejercen sobre el elector para votar en determinado sentido. Y en tercer lugar, hablamos de la corrupción al sufragante, que es lo que tradicionalmente conocemos como la compra y venta de votos. Un segundo grupo de estos delitos son aquellos que incluyó la Ley 1864 de 2017. Allí encontramos 5 nuevas tipologías. En primer lugar, tenemos la elección ilícita de candidatos. Esto quiere decir que un candidato resulta electo cuando tiene en sí una causal de inhabilidad que le impide ejercer un cargo público. En segundo lugar, tenemos el tráfico de votos. En tercer lugar, tenemos la financiación prohibida o con fuentes prohibidas para ingresar. Esto quiere decir que una campaña o un candidato permite que fuentes prohibidas ingresen dinero a su campaña. Tercero, la violación de topes o límites de gastos en las campañas. Todos sabemos que las campañas electorales tienen un número determinado de dinero que puede ingresar para no violar los topes y así tener un marco de igualdad entre las candidaturas. Y por último, la omisión de información del aportante. Existe, por supuesto, la pena privativa de la libertad, entiéndase pagar años de prisión por incurrir en un delito electoral. Existe la multa. Estas dos sanciones a veces pueden ir de la mano o pueden ser subsidiarias, es decir, se pueden presentar la una y la otra o se puede presentar una de las dos. Y otra de las características en los delitos electorales es que las personas que incurren en este tipo de prácticas y por ser, entre otras cosas, una sanción de orden penal, pues también restringe el ejercicio de derechos políticos. Para que se sancionen estos delitos, la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Judicial, deben investigarlos y presentarlos ante las autoridades correspondientes, en este caso, los jueces de garantías y los jueces de conocimiento. ¿Cómo se pueden reportar estas irregularidades? Bien sea con la Fiscalía General de la Nación a través de la Policía Judicial o a través del canal Uriel del Ministerio del Interior. Muchas veces, para incurrir en delitos electorales, hay participación de funcionarios públicos y además de las consecuencias penales que este tipo de prácticas puedan traer, hay consecuencias disciplinarias que pueden ser reportadas e informadas a la Procuraduría General de la Nación para el respectivo trámite disciplinario. Si no se quiere poner en conocimiento de una autoridad, la Misión de Observación Electoral ha puesto a disposición de la ciudadanía la plataforma pilasconelvoto.com a través de su plataforma web o de la línea de WhatsApp 315-266-1969. Por medio de estos canales, los investigadores de la Misión de Observación Electoral tendrán a disposición cómo conocer estas irregularidades, cómo calificarlas y emitirlas a las autoridades correspondientes para que se hagan las investigaciones necesarias. Las 2:28 de la tarde, continuamos en directo en Canal Institucional haciendo pedagogía sobre lo que serán los comicios electorales en este 2022. Y aquí en Bien Dateado les traemos información de interés para que usted se prepare desde ahora sobre lo que serán estas elecciones a Congreso, consultas de partido y presidencia en este año. Estamos listos para orientarlos en cada uno de sus interrogantes en este espacio de preguntas y respuestas, porque nos gusta conversar con ustedes y de eso se trata este espacio. Abrimos los canales de comunicación para que ustedes esté bien dateado, así que prepárese, coge lápiz y papel y anote esta línea de WhatsApp 312-487-0413. En esa línea de WhatsApp estaremos atendiendo sus notas de voz con sus preguntas puntuales frente a lo que serán estas elecciones. También puede dejarnos sus comentarios en la transmisión de Facebook Live. Nos encuentra como Canal Institucional ahí como aparece en la pantalla. Nos puede dejar sus comentarios abajito, los estaremos leyendo. Y quiero también saludar a las personas que se van a comunicar con nosotros en el 220-0707. 220-0707. Recuerde que si está fuera de Bogotá o dentro de la capital, lo único que debe hacer es digitar el indicativo 601. Ahí estaremos atendiendo sus dudas puntuales. Quiero saludar a esta hora en Bien Dateado a Carlos Leiva. Él es asesor delegado en lo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil y está con nosotros para atender en detalle lo que vendrá en este proceso electoral y sobre todo para orientarlos a ustedes sobre esas inquietudes que usted tenga. Vía telefónica nos atiende a esta hora el doctor Leiva. Gracias por estar con nosotros en Bien Dateado, doctor.
Hola, buenas tardes, Carlos. Muchas gracias a ustedes por la invitación que nos hace Canal Institucional en este esfuerzo por hacer pedagogía a la ciudadanía para que sepan las condiciones básicas que tiene que tener todo ciudadano que desee participar en las elecciones del 13 de marzo de 2022 y en las del 29 de mayo de 2022, donde vamos a elegir pues nuestro Congreso de la República y las elecciones de presidente y vicepresidente de la República. Estamos pues atentos a las consultas ciudadanas y nuevamente les agradecemos el espacio. No, por lo contrario, usted, doctor, por acompañarnos y por sobre todo interactuar con todos los colombianos que se conectan a esta hora desde las diferentes regiones del país. ¿Le parece si iniciamos de una vez la dinámica? Por eso lo invito para que nos vayamos al 312-487-0413. Comenzamos a escuchar sus notas de voz. Buenas tardes, yo vivo en Bogotá y quisiera saber si puedo votar por las circunscripciones de paz. ¿Se puede en esta ocasión, doctor Carlos? No, Carlos, pues a ver, para darle claridad a la ciudadana, las circunscripciones transitorias especiales de paz son 16 circunscripciones que están constituidas en 167 municipios de 19 departamentos de Colombia y solamente las zonas rurales de esos 167 municipios podrán participar para las curules de paz. No hay dentro de las circunscripciones transitorias de paz que creó el acto legislativo 02 de 2021 una circunscripción que incluya a Bogotá y su zona rural. Es decir, que los ciudadanos que tienen inscrita su cédula en Bogotá no podrán participar para las curules de paz, pues estas están consideradas en los municipios más afectados por la violencia en el territorio colombiano. Realizamos pedagogía electoral en este Bien Dateado. Usted se puede comunicar en directo con nosotros dejándonos sus preguntas sobre las elecciones 2022 en nuestra línea de WhatsApp. Buenas tardes, habla Gabriel. Yo quisiera preguntar, Bueno, vamos a ver si recuperamos la comunicación con Gabriel. Lo escuchamos, Gabriel, adelante. Buenas tardes, habla Gabriel. Yo quisiera preguntar, tengo una familiar invidente, ¿cómo es el proceso para votar? ¿Ella cómo puede acercarse a las votaciones a ejercer ese derecho? Gracias. Personas con esta capacidad diversa, ¿cómo pueden hacer para poder votar y van a ir acompañadas o pueden utilizar algún tipo de herramientas? En este caso, Carlos, ¿hay tarjetones adaptados, por ejemplo, para este grupo poblacional? Sí, Carlos, pues efectivamente nosotros desde la Registraduría Nacional tenemos un plan para garantizar que las personas con discapacidades, y en este caso específicamente la discapacidad visual, tengan acceso a material y tarjetas electorales en braille. Esto nosotros, en los puestos de votación de Colombia, los delegados de los puestos van a tener una carpeta donde le pueden ofrecer a estos ciudadanos que sufren de esta discapacidad visual una tarjeta braille para que puedan ejercer su derecho al voto. Adicionalmente, ellos pueden ir acompañados de una persona de su entera confianza para poder ejercer el sufragio. Para las personas que llegan a nuestras señales, contamos que en este Bien Dateado de lunes estamos haciendo la pedagogía electoral sobre lo que serán estos comicios en el 2022. Nos acompaña Carlos Leiva, asesor delegado en lo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Continuamos escuchando a nuestros televidentes con su participación activa. Además, los leemos a través de @institucionaltv, nuestra cuenta oficial de Instagram. Y nos preguntan justamente, esto del tarjetón para el 13 es muy enredado. Hagamos pedagogía, doctor Leiva, precisamente, y expliquemos en detalle de lo que se le entregará a las personas en estas próximas elecciones. Claro que sí, Carlos. Pues bueno, ese comentario es muy apropiado y la verdad agradecemos que nos hagan el comentario porque en efecto, pues en estas elecciones del 13 de marzo nosotros vamos a elegir varias, corporaciones. Dentro de la Corporación Pública de Congreso de la República hay dos cámaras, está el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Es decir, que los ciudadanos van a tener derecho a votar por un senador y por una cámara que puede ser o la Cámara Territorial o la Cámara en sus diferentes circunscripciones especiales, como lo dice la Constitución Política, que son indígena, afrodescendiente o para los colombianos residentes en el exterior. Que es importante que la ciudadanía tenga absolutamente claro que pueden ejercer su derecho al voto por un senador, por un representante de la Cámara y la gran novedad es que este 13 de marzo también vamos a tener unas consultas presidenciales, como bien lo decía el profesor anteriormente. Entonces los ciudadanos en todo el país van a tener derecho a dar 3 votos, Senado, Cámara y consultas presidenciales.
Adicionalmente, y digamos retomando un poquito lo que hablábamos de las curules de paz, los ciudadanos de la zona rural de los 167 municipios que conforman esas circunscripciones van a también poder dar un voto especial y transitorio por esa circunscripción transitoria especial de paz. Es decir, esos ciudadanos de esos municipios de la zona rural podrán dar 4 votos. Es importante tener en cuenta de estas tarjetas electorales. Digamos, bajo el liderazgo del registrador nacional, él ha tomado la determinación de dividir esas tarjetas electorales, porque si nosotros pensamos en el pasado, cuando veíamos esos instrumentos de votación que eran tan grandes y tan complejos, la votación nula de la ciudadanía era muy alta, porque la gente generalmente se confundía y pensaba que podía dar un voto en la misma tarjeta por la circunscripción nacional y, por ejemplo, para la circunscripción especial indígena en Senado. Y solamente un ciudadano puede dar un voto por una de las circunscripciones que haya en cada una de estas cámaras. Entonces, en este orden de ideas, la separación de las tarjetas es una garantía para que los ciudadanos no se vayan a confundir. Cuando llegan donde el jurado de votación, ellos deciden si van a votar por el Senado ordinario o por el Senado indígena, y así también para la Cámara. Lo importante es que los ciudadanos tengan en cuenta que pueden dar 3 votos, Cámara, Senado y consultas presidenciales. Doctor Leiva, nos preguntan a través de @institucionaltv qué pasa si no me entregan alguna tarjeta electoral para las consultas de candidatos a la presidencia. Bueno, ahí es muy importante tener en cuenta una cosa, Carlos, y es que las consultas presidenciales son a solicitud del ciudadano, del votante. Cuando el ciudadano tiene intención de votar en una de las consultas, tiene que decirle al jurado de votación que está interesado en votar y él le tiene que manifestar por cuál de las 3 consultas que hay quiere votar. Él lo tiene que solicitar. Entonces, es labor del ciudadano saber que quiere votar por una de esas consultas y solicitárselo al jurado de votación, que se lo tendrá que entregar de acuerdo a la capacitación y pedagogía que nosotros les hemos hecho, y estamos en el marco pues, de esas capacitaciones a los jurados de votación también reforzando esos temas. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413, donde continuamos resolviendo sus interrogantes. Muy buenas tardes. Tengo mi cédula inscrita en un municipio de Cundinamarca para la votación para presidente. Tengo un viaje fuera del país la primera semana de mayo. ¿Puedo votar en algún consulado? Gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Acá nos tocan un tema y es las inscripciones de las cédulas. Ya terminaron las fechas, se aperturaron una nueva fecha para presidencia, en este caso, doctor Leiva. Bueno, ahí es importante también tener en cuenta una cosa, y digamos para responderle primero la pregunta del ciudadano es, no, él no puede ejercer el derecho al voto en un consulado si va a estar de viaje fuera de las fechas de las votaciones el 29 de mayo. Los ciudadanos en Colombia votan donde tienen inscrita su cédula. Y esto también para ayudar a desmentir ese mito que ahorita en el programa escuchamos, que dijeron que cuando la gente no tiene la cédula inscrita específicamente en un puesto de votación, por ejemplo, y se encuentra en Bogotá, puede irse a Corferias a votar. Eso no es cierto y es un mito que ha venido, digamos, circulando desde hace mucho tiempo, y nosotros hacemos esfuerzos grandes por desmentirlo, porque los ciudadanos solo pueden votar donde tienen inscrita su cédula de ciudadanía. ¿Dónde van a votar los ciudadanos para Congreso de la República? Si se inscribieron hasta el 13 de enero fue el cierre del censo para las elecciones de Congreso. Pero como bien dices, Carlos, todavía tenemos abierto el periodo de inscripción de cédulas hasta el 29 de marzo para ejercer el voto para las elecciones presidenciales. Perfecto, doctor Leiva, estamos en directo, 2:39 minutos en todo el territorio nacional. Hablamos sobre la pedagogía electoral en este Bien Dateado y continuamos escuchando a todos los colombianos. ¿Y cómo hacemos para votar las personas que tenemos las cédulas canceladas por falsa identificación, que la cancelaron por el decreto 1480? Gracias a nuestra televidente. ¿Qué pasa con aquellas personas, como en su caso puntual, que dice que le han cancelado su cédula, doctor Leiva? ¿No hay nada que hacer? Bueno, pues ahí hay que tener varias cosas en cuenta, y es que las cancelaciones de las cédulas se derivan de múltiples factores, es decir, muchas veces porque hay un problema antecedente en los registros civiles en los cuales hubo un problema, ese ciudadano tiene problemas en su identidad, que no solamente se deriva de la cancelación de la cédula, sino que la cancelación de la cédula es una consecuencia de un problema inherente a los problemas de registro civil de los mismos ciudadanos. En ese orden de ideas ha habido unas jornadas de depuración del censo electoral a cargo de la registraduría, y ha habido unas brigadas de revisión de muchos registros civiles y cédulas de ciudadanía que estaban activas
pero que por múltiples, digamos, circunstancias seguían vigentes en el censo electoral, pero tenían unos problemas de identidad porque, nuevamente reitero, tenían un problema en su registro civil. Esas cédulas que están canceladas por irregularidades tienen, digamos, los ciudadanos a los que les sucedió esto, tenían un debido proceso, tienen la garantía de un debido proceso, un procedimiento administrativo en el cual, si consideran que esa decisión no es acorde a lo que, digamos, a la realidad, han tenido la oportunidad de poner unos recursos. En este momento también está la oportunidad de que esas personas acudan a la registraduría y alleguen, digamos, toda la evidencia que demuestre por qué su cancelación de cédula efectivamente es equivocada, y en un debido proceso, en ese procedimiento administrativo, tendrían la posibilidad de, digamos, de revivir los derechos políticos que su cédula de ciudadanía les admite. Avanzamos en este Bien Dateado haciendo la pedagogía electoral para estos comicios 2022. Nos vamos para Roa Institucional TV, donde también leemos a cada uno de nuestros ciudadanos digitales. Doctor Leiva, nos preguntan cómo evitar que haya corrupción. ¿Quién monitorea esto? Y sobre todo, ¿hacia quiénes se puede realizar esta denuncia de la corrupción que se pueda presentar en algún punto o puesto de votación? Bueno, pues digamos que la palabra corrupción es muy amplia. Y claramente, digamos, también como estaban exponiendo previamente, existen diversas modalidades de delitos contra la participación política o contra la democracia. Entonces, digamos que corrupción podría verse, por ejemplo, con la compra y venta de votos. Digamos que nosotros como Registraduría Nacional organizamos y dirigimos los eventos electorales, sobre todo los temas logísticos. Claramente nosotros, digamos, nos sentamos con otras autoridades del Estado colombiano, incluida la Fiscalía General de la Nación, que es el ente investigador de la Comisión de Delitos en el país, y en esas mesas conjuntas que nosotros tenemos y que regularmente se reúnen presididas, digamos, a nivel nacional por el presidente de la República o lo delega en su ministro del Interior, que son las comisiones de seguimiento electoral, que además tienen, digamos, un reflejo como a modo de espejo en los departamentos y en todos los municipios de Colombia. En el seno de estas reuniones se reúnen todas las autoridades, incluida la Fiscalía, el Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría, pero también la Defensoría, las personerías, todos los representantes de las colectividades políticas, la ciudadanía en general, y tienen asiento para que puedan expresar, digamos, los fenómenos que ellos evidencian en el territorio. Adicionalmente, existe, digamos, un canal especial dedicado del Ministerio del Interior que se llama Uriel y que pueden acceder por los canales virtuales de ellos y también por la vía teléfono para poner las denuncias del caso cuando conocen, digamos, de una actividad delictiva. Si es digamos, por ejemplo, el ciudadano se da cuenta que están cometiendo un delito, puede por la Uriel canalizar esa queja y la Uriel se encargará de repartir esa denuncia a la autoridad competente, porque, digamos, sabemos que unas tienen que ver con temas de delitos, entonces se van a ir a la Fiscalía General. Cuando es de temas disciplinarios, irán a la Procuraduría General de la Nación y así, digamos, canalizarán el tipo de conducta a la autoridad competente para que le resuelva de manera definitiva y completa la situación al ciudadano. Si usted que nos está viendo y tiene dudas sobre los procesos electorales, pues estamos con el doctor Carlos Leiva, asesor delegado en lo electoral de la Registraduría Nacional aquí en nuestro país, resolviendo precisamente sus interrogantes. Continuamos escuchándolos en nuestra línea de WhatsApp. Buenas tardes, señores de Bien Dateado. Como siempre, excelente su programa, ilustrativo desde todo punto de vista. Vamos a escuchar la pregunta de nuestra televidente. ¿Qué pasaría si el voto en blanco supera cualquier expectativa de algún congresista? Perfecto. ¿Qué trascendencia precisamente, doctor Carlos, tiene el voto en blanco? ¿Qué proceso electoral empezaría a desarrollarse? Bueno, aquí en la votación en blanco es importante tener en cuenta, digamos, antes de dar la consecuencia del voto en blanco, me gustaría dar una claridad respecto a la clasificación de los votos. En las elecciones tenemos votos válidos, que pueden ser votos válidos por los candidatos o pueden ser votos válidos por las listas. Adicionalmente tenemos la votación en blanco como una alternativa cuando los ciudadanos no se ven representados por ninguna de los candidatos o listas de las organizaciones políticas inscritas, y adicionalmente en la clasificación de votos vamos a tener votación nula, que es cuando los ciudadanos hacen más marcaciones o sencillamente no podemos entender la intención de voto del ciudadano.
o votos no marcados, que es cuando no marcan la tarjeta electoral o hacen marcaciones fuera de las áreas de intención de voto. Entonces, para responder la pregunta de la televidente específicamente, el voto en blanco tiene una consecuencia y esa consecuencia es constitucional. Está en el parágrafo primero del artículo 258 de la Constitución Política, que dice que tratándose de las elecciones a corporaciones públicas, incluido el Congreso de la República, si gana el voto en blanco, no se podrán presentar a las nuevas elecciones que se convoquen las listas que no hayan alcanzado el umbral. Eso significa que se debe repetir la elección por una sola vez y no pueden participar las listas que no hayan alcanzado el umbral de votos. Esa, digamos, sería la consecuencia natural, la repetición de las votaciones. Doctor Carlos, hay una televidente que dice que siempre que va al banco, a esas entidades pone su huella, no les funciona. Ella teme que le pase esto mismo cuando se vaya a acercar a un punto de votación. ¿Qué puede pasar en ese caso con los lectores de huella biométrica? Bueno, pues primero tenemos que tener en cuenta que la biometría igual no va a estar instalada en todos los puestos de votación del país. Vamos a tener biometría, vamos a tener una novedad importante respecto de la biometría, entonces me parece importante, digamos, hacer una claridad, es que vamos a tener una biometría en mesa de votación. Digamos, esta es una novedad importante porque la biometría que conocemos habitualmente es la que está fuera de los puestos de votación. En esta oportunidad vamos a tener en muchas mesas de votación la biometría en mesa y en otros vamos a tener la biometría conocida de fuera de los puestos de votación. ¿Qué ocurre cuando un ciudadano, digamos, el lector de la huella no le lee su huella? Se van a hacer, digamos, todos los esfuerzos de acuerdo a lo que dice el Código Electoral. El Código Electoral dice que se debe validar la identidad de los ciudadanos. Primero, en la biometría se le va a hacer lectura de las huellas. Si definitivamente el ciudadano no le leen las huellas, muchas veces en la zona rural del país, a muchas personas que tienen desgastadas sus huellas dactilares, no se les puede, digamos, corroborar la identidad por este medio, se tomarán, digamos, las medidas para verificar efectivamente que la cédula del ciudadano sea la del ciudadano, sin necesidad de que, digamos, la biometría sea un obstáculo para el ejercicio del derecho al sufragio. Avanzamos en este Bien Dateado, escuchando la participación en directo de todos los ciudadanos. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, para esas candidaturas de las 16 curules, de esos que van a representar las víctimas desplazadas del conflicto armado, ¿se puede sufragar por ellos a nivel nacional o es de acuerdo a la zona donde sea cada representante? Gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. A esta hora, pues, doctor Carlos, hemos venido hablando sobre estas circunscripciones en el territorio nacional, pero aclarémosle esta inquietud puntual a nuestro televidente. Sí, nuevamente al televidente les reitero que en las circunscripciones transitorias de paz son 16 y están establecidas por la misma Constitución Política en el Acto Legislativo 02 de 2021. Estas 16 circunscripciones están constituidas por 167 municipios de 19 departamentos en Colombia y solamente la ciudadanía que tiene la cédula de ciudadanía inscrita en la zona rural de esos 167 municipios va a poder ejercer el sufragio por estas curules de paz. Digamos que estas son 19 departamentos, pueden acceder al Acto Legislativo 02 de 2021. En la página de la registraduría web tenemos todo un sistema integrado de capacitación electoral donde pueden ingresar por la página de la Registraduría Nacional al CICE, se llama Sistema Integral de Capacitación Electoral, y ahí hay un anuncio especial donde se cargan toda la documentación relevante para las curules de paz, adicionalmente toda la información relevante para las elecciones de Congreso, Presidente de la República y consultas presidenciales para que ahonden y profundicen en ese tema, pero puntualmente solo pueden votar los ciudadanos de la zona rural de esos 167 municipios. Es nuestro bloque de preguntas y respuestas, donde en esta ocasión hacemos pedagogía sobre los comicios electorales. Continuamos escuchando a nuestros televidentes. Muy buenas tardes, me llamo Alfonso. Me gustaría saber, si tengo mi cédula inscrita en Cali, ¿puedo votar en alguna otra ciudad donde me encuentro viviendo? Muchas gracias, Alfonso. Un abrazo. Doctor Carlos, ¿él podría realizar este proceso? Alfonso, pues yo le diría a Alfonso puede votar en Cali si tiene la cédula inscrita en Cali. Digamos, les volvemos a decir que en la actualidad sigue abierto el periodo de inscripción de cédulas de ciudadanía para las elecciones presidenciales. Es decir, que si Alfonso no se encuentra en Cali, no se va a encontrar en Cali para el 29 de mayo, todavía tiene hasta el 29 de marzo para inscribir su cédula para poder votar para las elecciones presidenciales. No obstante, le diría a Alfonso que si quiere votar para Congreso, sí tendría que ir a Cali,
porque es donde tiene inscrita su cédula en este momento. 312-487-043, la línea de WhatsApp donde usted desde cualquier región de Colombia se puede comunicar con este espacio para dejarnos sus inquietudes. Continuamos escuchándolos. Hola, buenas tardes. ¿Qué debe hacer una persona con discapacidad que desee ser jurado de votación? Doctor Carlos, ¿esto es voluntario o cómo se maneja el proceso? Bueno, el proceso de jurados de votación es un proceso que está descrito en el artículo 5 de la Ley 163 del 94 y funciona con los reportes que hacen entidades privadas, entidades públicas, organizaciones políticas, a la registraduría de sus estudiantes, docentes, si son temas universitarios, o también las entidades privadas y públicas. En esta oportunidad, digamos que nosotros tomamos todos los datos que nos dan estas organizaciones y le diría a la televidente que en este momento estamos dando una prioridad importante, y eso es una de las novedades que tenemos en esta oportunidad para estas elecciones, y es que estamos dándole prioridad a que sean estudiantes universitarios los que hagan parte de los jurados en las mesas de votación, y a todas las listas de ciudadanos que han postulado los partidos políticos que están en contienda. A la fecha hay 727.823 jurados de votación que prestarán el servicio el 13 de marzo. Doctor Carlos, nos preguntan en nuestras plataformas digitales, buenas tardes, cuando una persona se equivoca al marcar el tarjetón, ¿están en el deber de darle un nuevo tarjetón para que voten bien? Sí, pues esto es cierto lo que el ciudadano pregunta. Todos tenemos, digamos, derecho a cometer errores. Efectivamente, cuando un ciudadano pide una tarjeta electoral y comete un error en la marcación y lo manifiesta antes de depositar la tarjeta electoral o ese voto en la urna, lo que puede decirle es al jurado de votación, señores jurados de votación, acabo de cometer un error, acabo de anular mi voto por inadvertido error, les entrega ese voto al jurado de votación, el jurado de votación se lo recibe, lo destruye, el jurado de votación tiene una bolsa, un sobre negro, que es una bolsa de material sobrante e inservible, destruirá ese voto y le puede entregar otra tarjeta de votación a ese elector para que haga su marcación. Digamos que esto hay que hacer una precisión importante, y es que no se puede convertir en que un ciudadano vaya al jurado de votación y empiece, digamos, deliberadamente a dañar tarjetas electorales, porque digamos que no tenemos un material ilimitado, sino que el material electoral y las tarjetas electorales están atadas al censo electoral de los puestos de votación. Entonces digamos que sí se pueden cometer errores, pero pues no pueden cometer al infinito los ciudadanos errores pretendiendo pues que nosotros tengamos suficiente material para reemplazar. Me voy para nuestra línea de WhatsApp, participación activa de todos los ciudadanos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía y quisiera preguntar, ¿los ciudadanos que están privados de la libertad en centros carcelarios pueden votar? Con esta pregunta de Sofía terminamos. Doctor Carlos, ¿qué decirle en su caso? Bueno, Sofía, esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente los ciudadanos que están en recintos carcelarios pueden ejercer el sufragio siempre y cuando sean sindicados de delitos más no condenados, porque las condenas en Colombia tienen como consecuencia la pérdida del ejercicio de los derechos políticos. No obstante, hay personas que están privadas de la libertad como medida de aseguramiento mientras se da el curso del debido proceso y se hace la investigación penal del caso. Esas personas que están privadas de la libertad pero no tienen una sentencia condenatoria pueden ejercer el sufragio, y nosotros como Registraduría Nacional les garantizamos que puedan ejercerlo, pues tenemos puestos de votación en los centros carcelarios para garantizarles el derecho al sufragio, como al resto de la ciudadanía, dentro de este plan de garantías electorales que hemos venido elaborando y por el cual nos estamos esforzando mucho en pedagogía. Pues doctor Carlos Leiva, asesor delegado en lo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de verdad muchas gracias por haber orientado a todos los ciudadanos. No, Carlos, muchas gracias a ustedes. Espero haber podido contribuir en las respuestas a los ciudadanos, preguntas muy importantes, y muy importantes estos espacios que nos abren, sobre todo en estos programas tan televisados y con tanta audiencia, que es una oportunidad para que nosotros le demos a la ciudadanía toda la información necesaria para que ejerzan de debida forma su votación. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a usted por su compañía. A todos los televidentes les recordamos que aquí en RTVC, el Sistema de Medios Públicos, tendremos varios especiales y un cubrimiento total de lo que serán estos comicios electorales. Avanzamos con mucha más información de servicio en Bien Dateado en Vivo.
Cada vez que nos acercamos a las urnas a votar, tenemos la posibilidad de recibir un certificado electoral que nos abre una serie de beneficios en trámites y servicios con las instituciones. ¿Quiere saber cuáles son las recomendaciones y las recompensas que se da al momento de votar? Pues aquí mismo le contamos. Existen ciertos beneficios que los electores pueden obtener por ley en Colombia con la presentación de su certificado de votación. Por ejemplo, pueden obtener prelación en concursos públicos a puntaje igual con la simple presentación de su certificado de votación. Pueden tener algunas rebajas de 1 mes a 2 meses en el servicio militar para los que están prestando servicio. Existe un descuento de 10% en la matrícula de establecimientos públicos de educación, también un descuento de 10% en la realización de ciertos trámites, en la tarifa de esos trámites, como por ejemplo la expedición de pasaportes o de certificados de antecedentes judiciales, entre otras cosas. Y finalmente, los electores pueden reclamar a sus empleadores medio día de descansos por ley. No hay muchos estudios sobre los efectos reales de esos incentivos y de hasta qué punto los electores los pueden reclamar, pero pues es un incentivo adicional a votar, más allá del hecho de participar y de dar su voz en el proceso electoral. Los derechos que tienen los votantes al ejercer su derecho al voto han sido establecidos en varias leyes en Colombia. Primero tienen excepciones en el pago, descuentos en el pago de las universidades públicas al ingresar a las universidades. Tienen beneficios a las personas que presten el servicio militar, descuentos en el pago de la libreta militar o en la prestación del servicio militar como tal, excepción a 1 mes del régimen común que pagaría cualquier persona, beneficios en los concursos que realiza el Estado de las diferentes entidades para cargos laborales, en donde haya un empate será beneficiada la persona que ejerce el derecho al voto. También tendremos que tener en cuenta que ejercer este derecho en voto es algo importante en la participación democrática y las elecciones de nuestros gobernantes para mejorar nuestro país. Es claro que son más los beneficios y la abstención no hace más que perjudicar el país. Pero estos beneficios tienden a caducarse o vencerse en el tiempo y se vencen de manera diferente. Por ejemplo, los empleados que hayan participado en las elecciones pueden reclamar su media jornada de descanso completamente remunerada hasta 1 mes después de la fecha de celebración de las elecciones. Mientras tanto, los empleados que hayan participado en las elecciones como jurados de votación pueden reclamar su día compensatorio completamente remunerado hasta 45 días después de la fecha de votación. Mientras tanto, los estudiantes de instituciones de educación superior, oficial o pública, pueden acceder a un 10% en el valor total de la matrícula cuando hayan participado en alguna jornada electoral. Y este descuento pueden aplicarlo durante los 4 años previos a la celebración de una nueva jornada electoral. Esto mismo sucede con el valor del trámite en la expedición del pasaporte, ya que los ciudadanos colombianos podemos acceder a un 10% de descuento en la expedición de este documento siempre y cuando presentemos nuestro certificado electoral. Y este beneficio o este descuento está vigente durante los 4 años previos a que se celebre una nueva jornada electoral. Y este descuento se puede hacer uso solo una vez durante este periodo de tiempo. Muchos de nosotros nos hemos preguntado en algún momento cómo podemos hacer para acceder a un nuevo certificado electoral en el caso de pérdidas y poder acceder a estos beneficios. Pues básicamente lo que podemos hacer los colombianos es dirigirnos a la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil y en la sección de PQRs hacer la solicitud. En esta sección, pues básicamente los datos que nos van a pedir es la identificación y el número de puesto de votación, y la registraduría emitirá un certificado o una constancia electoral dentro de los 10 días siguientes de interpuesta la solicitud. Hora de revisar las ofertas de empleo y educación que publicamos en este espacio que es de ustedes. Llegan nuestros clasificados porque recuerde que siempre en este Bien Dateado estamos a su servicio.
En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Ipiales, Nariño, está dirigida a un enfermero jefe. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un enfermero jefe y se encargará de desarrollar e implementar programas de prevención y educación en salud. Quien ocupa este cargo se le realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 900.000 pesos a 1 millón de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 31 65 985. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA informó que puso a disposición de todos los colombianos una oferta compuesta por más de 300 cursos virtuales de corta duración, los cuales son completamente gratis. Figuran campos como administración, artesanías, agroindustria, ciencia e innovación, entre otros. Las personas interesadas en inscribirse en uno de los cursos virtuales de corta duración pueden ir a la página web www.ejecutiondelaformacion.sena.edu.co/cursos-cortos. Esta oferta laboral solicitada en San Juan de Pasto, Nariño, te puede interesar. Está dirigida a un psicólogo. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un psicólogo y se encargará de planificar, aplicar e interpretar instrumentos y técnicas de evaluación psicológica individuales o grupales. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato fijo y tendrá un salario de 1 millón de pesos a 1.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 31 69 918. En Bien Dateado estamos a tu servicio. En carretera, entre calles, en ciclorrutas, no importa el escenario, movilizarte en bicicleta exige precaución. Activa tus sentidos, mantente alerta. La seguridad a la hora de desplazarte en bici es muy importante. Nos vemos en Bien Dateado, porque queremos cuidarte mientras ruedas en bicicleta. Aprende sobre normas de comportamiento vial, implementos de seguridad, entre otros trucos que harán que puedas moverte con facilidad y sin contratiempos. Recuerda que en Bien Dateado estamos listos para responder a tus interrogantes. Te esperamos el jueves en Bien Dateado, a las 2 de la tarde, aquí en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. La invitación está dada a que construyamos un mejor país saliendo a las urnas y, por supuesto, disfrutando de esta fiesta electoral, porque Colombia, mi elección. Llegamos al final de este Bien Dateado. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que si le gustaría ver algún tema en nuestro espacio, es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es escribirnos al correo biendateadotv@gmail.com, donde además recepcionamos sus preguntas, sus opiniones sobre nuestro programa. Nosotros nos vemos el jueves a las 2 de la tarde con un nuevo capítulo de Bien Dateado en vivo. Feliz resto del día.